Buenas tardes. En el presente video vamos a tocar el tema de la terminación del proceso disciplinario del abogado, el cual está contemplado en la Ley 1123 del 2007. Antes de abordar como tal la terminación en concreto, creo que es importante hacer un recuento de todo el procedimiento, ya que al conocerlo podremos entender en cuál momento se da una terminación, terminaciones anticipadas, causales o la terminación normal del proceso. Por lo cual voy a hacer un breve recuento de cómo el proceso inicia, cómo se desarrolla y por último diré someramente cómo termina, lo cual en un momento posterior mis compañeros van a explicar. Primero, sabemos que el inicio de la acción disciplinaria se hará por oficio, queja o anónimo. De esta manera, una vez recepcionada, esta acción disciplinaria, se hará un reparto a un magistrado ponente y mediante un auto ellos decidirán iniciar o no el proceso. Aquí encontramos, en primera medida, una de las formas como terminaría el proceso. Por ejemplo, aquí hablan del desistimiento de plano, que se haría cuando las quejas son falsas o temerarias y cuando hay causales objetivas de improcedibilidad como la muerte y la prescripción. Igualmente, contemplamos la terminación anticipada del proceso, que se puede dar también en el reparto o se puede dar en la audiencia de iniciación de trámite. La terminación anticipada se puede dar en cualquier momento siempre que se acrediten las causales que allí se esbozan. De ahí pasamos a la audiencia de iniciación de trámite preliminar. En esta audiencia básicamente se acredita la condición de disciplinable. En ella misma también se da un auto de apertura del proceso y entre otras cosas se señala la fecha de la audiencia de pruebas y calificación provisional. Pasando ahorita a la audiencia de calificación de pruebas y calificación provisional, encontramos que se presenta la queja o el informe y el disciplinado puede rendir una versión libre, puede solicitar o aportar las pruebas o pedir la suspensión de la audiencia hasta por 5 días para solicitar o aportar pruebas, igualmente que si las pruebas están en el extranjero, él cuenta con 30 días para la misma situación. Entonces aquí hablamos de que luego de las pruebas se hace una evaluación de las pruebas y una vez evaluadas las pruebas tenemos dos posibilidades, que es una terminación anticipada del proceso si es que dentro del mismo se prueban las causales que en ella se regulan, que son las del artículo 103 de esta normatividad, o cuando se prueba la confesión, que es si la sanción no es de exclusión de la profesión. Allí es cuando está por confesión y se notifica por estrados al quejoso y se puede recurrir en los 3 días siguientes. La otra posibilidad de la audiencia de pruebas y calificación provisional es la formulación de cargos por decisión motivada. En esta formulación de cargos tenemos la imputación fáctica y jurídica y la modalidad de la conducta. Cuando hablamos de una imputación fáctica jurídica hablamos de la identificación del autor o autores de la falta, normas concepto de violación, análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos y exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la conducta. Y la modalidad de la conducta es la descripción y determinación de la conducta investigada con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó y la forma de la culpabilidad. Por último, caemos en la audiencia de juzgamiento y alegatos, en la cual se practican las pruebas, se dan los alegatos, puede haber una variación de cargos en todo caso, nulidades y por último aterrizamos en la sentencia, que sería la forma de terminar el proceso normalmente. En la sentencia se hará una identificación del investigado, resumen de los sellos, análisis de las pruebas, existencia de la falta, responsabilidad del implicado, valoración de los cargos, argumentos defensivos y alegaciones de los intervinientes, así como también estará la fundamentación de la calificación de la falta y la culpabilidad de las razones de la sanción o de la absolución, ya que cuando hay sentencia tenemos esas dos posibilidades, sanción o absolución, y por último sería la exposición razonable de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción. Todo esto es un pequeño recuento de lo que es el procedimiento sancionatorio como tal para el abogado, ya que más adelante en este video podremos ver parte por parte cuáles son esas causales y las formas de determinación de manera más concreta. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Maureen Juliana Álvarez Escobar y yo continuaré con el tema en mención hablándoles del artículo 103 del Código Disciplinario del Abogado, el cual se refiere a la terminación anticipada del proceso. El artículo 103 contempla 5 causales para la terminación anticipada del proceso. La primera de ellas es que el hecho atribuido no existió. La segunda
es que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria. Esto quiere decir que el Código Disciplinario del Abogado no la contempla como falta. Tercero, que el disciplinable no cometió la conducta. Cuarto, que existe una causal de exclusión de responsabilidad. Y quinto, que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Una de las maneras en las cuales no se puede iniciar o proseguir una actuación es que sea a través de una queja anónima y esta no se encuentre fundada en pruebas veraces que permitan esclarecer el hecho, y de ahí el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento. Buenas tardes. Para continuar abordando el tema de la terminación anticipada del proceso disciplinario, encontramos que una de las circunstancias que la codificación contempla es la existencia de las causales de exclusión de la responsabilidad. Estas son 7, las cuales se encuentran estipuladas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007. La primera de estas es la fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor o caso fortuito, en términos de la Ley Primera de 1890, es el imprevisto a que no es posible resistir. Un ejemplo típico en nuestros días es un paro armado promovido por fuerzas insurgentes o paramilitares, de alguna ocurrencia que impida el cumplimiento de un deber. En audiencias en que se rinden las explicaciones no basta con nombrar esta causal, sino que ésta debe estar soportada en elementos probatorios. Por el ejemplo anterior, sería a través de certificaciones expedidas por las autoridades competentes, como por ejemplo la alcaldía, los comandantes del batallón, informaciones periodísticas, etc. La segunda causal es en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Esta causal se encuentra dentro de la antijuricidad en la medida en que se justifica la vulneración de un deber funcional menor para conservar otro mayor, no existiendo entonces responsabilidad atribuida a la gente. Para que se dé esta causal debe cumplir con 4 características. La primera es que tenga el carácter de estricto en su cumplimiento. Segunda, el deber debe ser constitucional o legal, no de otra naturaleza. Tercera, el deber que se privilegia debe ser de mayor importancia que la sacrificada o el sacrificado. Y cuarto, la simultaneidad de los derechos en la situación de que se examina. La tercera causal es el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida por las formalidades legales. Primera, debe también cumplir con unas características. La primera de esta es que debe tener el carácter de una orden legal, lo que descarta, por ejemplo, que sea una solicitud o una sugerencia. Segunda, debe ser omitida por autoridad competente, es decir, también tiene que ser legítima, es decir, con contenido lícito, no contraria al derecho, que no contraríe a la orden emitida por la autoridad competente. Y que la orden se haga con las formalidades legales. Por último, tenemos la causal que dice por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y racionalidad. Para esto debe cumplir 2 características. La primera es privilegia el derecho propio o ajeno sobre un deber, y la segunda es en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y racionalidad. Buenas tardes. Continuando con las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria del artículo 22, podemos hablar de la insuperable coacción ajena y el miedo insuperable, no sin antes hacer la diferencia entre estas dos. La insuperable coacción tiene su génesis en el comportamiento arbitrario e ilegal de otra persona, patentizado en una fuerza irresistible tendiente a condicionar la voluntad del sujeto con el fin de que realice una acción determinada.
mientras que el miedo insuperable surge en el ánimo del hombre sin que exista coacción o intimidación, en la medida en que el mismo puede provenir ante peligros reales o imaginarios o tratarse de miedos instintivos, racionales o imaginativos. La siguiente causal es la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico y adicionalmente que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó. Eventos en los cuales la conducta no es reprochable a título de dolo porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Y para terminar, vamos a hablar de la situación de inimputabilidad. Vamos a precisar entonces que una persona inimputable es el individuo que se encuentra eximido de responsabilidad penal, es decir, no podrá ser castigado bajo ningún punto de vista por parte de la legislación vigente. No habrá lugar a responsabilidad de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento, vale decir, cuando éste haya pensado en ampararse en aquella que consume la sustancia, que por su dosis o efecto lo expulsa de la esfera de inimputabilidad, al producir un trastorno mental en el momento de la comisión de la falta disciplinaria. Los requisitos. Se presenta por, primero, trastorno mental, segundo, diversidad sociocultural o tercero, inmadurez psicológica. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Sánchez, estudiante de 10º semestre de Derecho de la Universidad del Cauca, sede Miranda. Para dar continuidad al tema sobre las formas de determinación del proceso disciplinario, vamos a hablar específicamente de la extinción de la acción y en la sanción disciplinaria. Bueno, este tema lo podemos encontrar en el Código Disciplinario del Abogado, en el título 3, y específicamente en el artículo 23, el cual nos dice que una forma de determinar el proceso es la extinción de la acción disciplinaria y tiene como causales las siguientes. Una, la muerte del disciplinable, y dos, la prescripción. Esta primera podemos concluir, o es fácil concluir, que la acción disciplinaria se extingue siempre y cuando la persona, el abogado, el profesional que haya cometido la falta o que haya incurrido en el error, pues se sobreentiende que éste fallece. Entonces, cuando él fallece, obviamente se termina la acción disciplinaria. Y otra forma de extinguirla es la prescripción. Bueno, en cuanto a la prescripción, encontramos en el artículo 24 que tiene unos términos. La acción disciplinaria se prescribe en 5 años. Estos 5 años se cuentan cuando hablamos de faltas instantáneas desde el día o desde el primer día de su consumación, y cuando hablamos de carácter permanente o cuando ha sido una falta de carácter continuada desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Y cuando han sido varias las conductas que se van a juzgar en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. También dentro de la prescripción, en el artículo 25,
tenemos la figura de renuncia a la prescripción. Esto es que el disciplinable puede renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de ejecutoría del auto que la decreta. En este caso, la acción solo se puede proseguir por un término máximo de 2 años que se cuentan a partir de la presentación personal de la solicitud. Cuando se ha vencido este término, sin que se hubiera proferido o ejecutoriado decisión definitiva, no procederá determinación distinta a la declaratoria de la prescripción. Referente a la extinción de la sanción disciplinaria, tenemos también, bueno, hablábamos de la muerte del sancionado, de la prescripción, y hay otra causal que habla sobre la rehabilitación. Referente pues a la rehabilitación del abogado, podemos decir que la rehabilitación solo puede estar condicionada al cumplimiento de los plazos previstos por el legislador, toda vez que el legislador no puede autorizar que se limite a una persona de manera permanente el derecho fundamental como consecuencia de una medida sancionatoria. Pues básicamente esto es lo que hace referencia pues a la forma determinación del proceso en cuanto a extinción. Muchísimas gracias. Buenas tardes, continuando con nuestro tema de estudio en cuanto a lo que concierne a la ley 1123 del 2007, hablaremos de la sentencia. La sentencia que sin duda alguna puede ser condenatoria o inhibitoria, o es decir, que no endilga alguna responsabilidad. Básicamente, cuando hablamos de esa condena, de esa sentencia condenatoria, tenemos que hacer énfasis al artículo 40 de esa ley, régimen disciplinario o código disciplinario del abogado, teniendo en cuenta que el artículo 40 de la misma establece los tipos de sanción que puede acarrear a el abogado que sin duda alguna cometa falta alguna contra dicha ley. Entonces estaríamos hablando de la censura, estaríamos hablando de la multa, la cual dice que no debe ser menor a 100 salarios, no menor a un salario mínimo, perdón, mayor a un salario mínimo y no menor a 100, ¿sí? Hablamos de la suspensión, que básicamente es la prohibición de ejercer la profesión de abogado entre 2 meses y 3 años, entre 6 meses y 5 años, cuando se originen hechos que tengan lugar en actuaciones judiciales desempeñándose o habiéndose desempeñado como apoderado o contraparte de alguna entidad pública. Y tenemos la sanción de exclusión, que es básicamente una de las más radicales y hace referencia a la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. Sin duda alguna el código incluye unos criterios de graduación de la sanción como aporte y garantía jurídica de una tasación justa en cuanto a la sanción. El magistrado tiene la obligación de fundamentar completa y explícitamente la dosificación de la sanción desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Que quede muy claro esa parte. Los criterios son de carácter general, de atenuación y de agravación. La sanción impuesta será anotada en el Registro Nacional de Abogados. Entonces, esta es básicamente una de las etapas del proceso disciplinario, donde hablamos del tipo de sanción que puede existir y hacemos énfasis a aquella que es una sanción donde se le endilga alguna responsabilidad, una sanción condenatoria, o donde simplemente el fallo pues no tiene responsabilidad alguna. Eso es por el momento. Muchas gracias.
Espere, que está bloqueado. No, Juliana, me equivoqué. Dentro del tema, ay no, espérate, Juli. Borrar, ¿cómo borro esto? Juliana, vení. Declarará y ordenará la terminación del procedimiento. Al referirse al funcionario de conocimiento de una decisión motivada. Señora, ¿cómo manejamos? De apreciación, no. Lidia, ¿qué viniste? ¡Juli! Una de las. Me toca empezar de cero. Pero estaba. ¿Qué? Ah, Tomarse en cuenta de escrita. dime otra oportunidad. Cuarto, que exista una. No, me perdí. Ay, no.